profesionales de la salud en relación a esto. ¿Y qué más? Que es muy importante que se haga desde el ingreso hasta que el paciente egresa. Y el paciente puede egresar de dos maneras, por el alta o por fallecimiento. ¿Sí? ¿Está? Y una definición más sencilla, no, vamos con esto. ¿Para qué sirve la historia clínica? Yo tengo otra definición un poquito más cortita, que les va a hacer. Esta es la definición legal, que es el documento obligatorio, cronológico y foliado y completo en que consta la actuación de todos los profesionales de la salud hacia el paciente, completo, ¿sí? Completo, como dice ahí, obligatorio. Todo paciente debe tener una historia clínica. Cronológico, en el orden de tiempo que corresponde. Foliado, las hojas están foliadas en el caso que sea en papel. En el caso que sea digital, debe estar conservada y debe tener soporte de conservación, ¿sí? Y con la firma electrónica. Vamos para arriba de vuelta. ¿Por qué es importante esta historia clínica? Porque constituye una prueba básica de lo que es, digamos, el quehacer y la responsabilidad, tanto civil, penal y administrativa, que va a defender o que va a constituir la fuerza probatoria de que el profesional actuó como corresponde. ¿Sí? Por eso todo el mundo debe tener historia clínica y en el caso del kinesiólogo, ficha kinésica. Porque la ficha kinésica también, ¿sí? Si un paciente dice, a mí ese kinesiólogo me dejó así, y hace una denuncia penal, o civil, o administrativa en una institución de salud, ustedes tienen el elemento que prueba de que ustedes obraron de acuerdo a protocolo, ¿o no? ¿Está? Por eso es importante, ¿sí? Por eso es importante. Pero además, esta historia clínica también es importante cuando uno tiene que derivar un paciente a otro profesional del área de la salud, ya sea a otra especialidad médica, al odontólogo, al kinesiólogo, al psicólogo, al psiquiatra, a cualquier otro profesional que uno necesite derivarlo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una copia de la historia clínica donde vamos a enviar al colega o a otro profesional de la salud la información que necesita para tener en cuenta en relación a lo que tiene el paciente. Si yo como traumatólogo operé a un paciente, ligamento cruzado, de rodilla, el paciente tuvo alguna complicación, yo tengo que constar en la historia clínica, cuando yo se lo derive al kinesiólogo, el kinesiólogo debe saber cómo fue la cirugía, con qué fue hecho el implante, cuál fue la complicación que tuvo ese paciente, para poder realizar su ficha kinésica y realizar una rehabilitación acorde a ese paciente. Porque los protocolos de rehabilitación existen, pero los tenemos que adaptar a cada paciente en particular, no somos máquinas, ¿sí? Somos personas y cada individuo es distinto a otro, reacciona distinto a otro y se va a rehabilitar de una manera diferente a otro. Recuerden que todos tenemos diferentes umbrales de dolor, etc. ¿Me siguen hasta acá? ¿Por qué es importante esto? Bien. Estas ya se las conté. Vamos a ver qué contenidos tiene esta historia clínica. Nadie habla. Nadie habla. ¿Qué tiene una historia clínica? A ver, hablen ustedes. Bien. ¿Eso cómo se llama? Datos filiatorios. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? De lo que ustedes sepan, díganme. No importa que esté acá o no está. Antecedentes familiares, más. Motivo de consulta. Antecedentes personales. Enfermedad actual. Más. Vamos a ordenarla. Los datos filiatorios. ¿Cuáles son los datos filiatorios?
Ahí está. Nombre, dirección, teléfono. ¿Es importante saber cuál es la ocupación del paciente? Sí, sí. ¿Por qué? Porque por ahí las patologías asociar algunas que textuales que tengan que ver con su. Correcto. Bien. Entonces es importante la ocupación actual y las ocupaciones anteriores. ¿Sí? Es importante. Su edad es importante. ¿Por qué? A qué grupo etario pertenece y las patologías relacionadas a cada una de los grupos etarios, ¿sí? A las etapas de la vida. Saber si es hombre o mujer o no, también, para saber qué patologías puede tener. En las personas que son transgénero, es importante saber cuál es su sexo de nacimiento o no. ¿Por qué? Por las patologías asociadas, ¿sí? Porque si yo tengo una mujer, perdón, un hombre transgénero que nació mujer, tiene ovarios, ¿está? Y tengo que saber eso, porque si esa persona hace un cáncer de ovario y yo de entrada asumo que es un hombre, nunca voy a sospechar un cáncer de ovario. ¿Me explico? Es importante eso, ¿no? Saber cuál es su sexo de nacimiento. Y lo tienen que aclarar en la historia clínica. ¿Sí? Porque si también ese hombre tiene las mamas, también tengo que controlar que no haga un cáncer de mama, ¿o no? Bien. Aunque tenga inhibición hormonal, aunque tenga un tratamiento específico, igual. Y viceversa lo mismo, ¿sí? Por eso es importante también tener en cuenta su sexo actual y su sexo de nacimiento. Porque estas cosas muchas veces no se dicen por una cuestión de no sé qué, yo las digo. En relación a la etnia, antes se colocaba raza, no se puede colocar más raza, ¿sí? Se dice etnia, ¿sí? ¿Por qué es importante saber la etnia de un paciente? ¿Saben por qué? ¿Qué es la etnia? El origen, ¿sí? Antes decíamos personas de raza negra, personas de razas amarillas, bueno, etnias negras, etnias amarillas, ¿sí? Etnias de acuerdo a su procedencia, ¿sí? Porque hay patologías que son más frecuentes en algunas etnias. Por ejemplo, por una patología que vamos a ver más sobre fin de año, que es una osteocondropatía, hay una enfermedad que se llama enfermedad de Blount, que es la necrosis avascular de un cartílago de crecimiento a nivel de la rodilla. Hay un montón, pero hay una que se produce en el platillo tiliano. Es muy frecuente en las personas de etnias negras. Muy frecuente. No se ve casi en las razas, en las etnias blancas, ¿está? Por ejemplo, las personas de etnias o de orígenes asiáticos, amarillas, las que conocemos, tienen una mayor incidencia de cáncer de estómago. Por ejemplo, las etnias negras están genéticamente protegidos contra el paludismo, por ejemplo. ¿Sí? Contra el paludismo, porque tienen una hemoglobina que resiste al paludismo. Es una enfermedad que se transmite como el dengue, que decía, ¿sí? Pero que se hace crónica. Su estado civil. Soltero, casado, refiero al estado civil, no al estado civil del registro civil, si está en pareja, no. El lugar de origen o las regiones donde ha estado viviendo o donde ha vivido. Sí, hoy vive acá, pero vivió en Formosa, 25 años, trabajando de peón rural o de hachero. Y el señor tiene una enfermedad de Chagas, porque vivía en una situación precaria, quizá una bichuca lo picó. Entonces yo tengo que saber que trabajó. Ahora vive acá, sí, vive acá, a media cuadra de la facultad. Pero ¿dónde vivió antes? ¿Dónde trabajó?
Porque es importante saber dónde ese paciente vivió, estuvo. ¿Mm? Hay un paciente que una vez vi, que vino por un cuadro de dolor muscular, etcétera, con un cuadro, él lo refería a dolor articular, dolor muscular, no percibía que tenía cuadros subfebriles en la noche, pero él refería que solía transpirar mucho y no sabía por qué. Claro, él había estado como voluntario trabajando con los grupos no con los de Médicos Sin Fronteras, sino con los de voluntarios que ayudan en zonas de tragedias y ese tipo de cosas, o de catástrofes. Había estado trabajando en Centroamérica y se vino con un paludismo. Y él vino a hacer la consulta traumatológica porque le dolían los músculos y le dolían las articulaciones. Si no me hubiera dicho que él estuvo haciendo eso, ¿qué voy a pensar yo? Este cuadro puede estar relacionado a eso. Entonces, por eso, toda esta información es importante. Su nacionalidad, por supuesto, por la región del mundo donde vive, y su religión. Es importante saber cuál es la religión que profesa un paciente. ¿Por qué? Por el apoyo psicológico que tiene. También. Y Por ejemplo, si no hacen transfusiones de sangre. Y por sus hábitos también. Hay religiones que no permiten el consumo de carne, hay religiones que no permiten, como explicaba ella, las transfusiones de sangre, y todo eso en el paciente se debe respetar, ¿sí? A excepción que sea un menor. Lo de las transfusiones de sangre es a excepción que sea un menor. En ese caso se da parte al juez de turno, ¿sí? Y el juez habilita o no habilita. Bien. Esa es la única excepción. Si son menores. Si es un adulto, consciente o no consciente. Si no consciente una transfusión de sangre, se habla con la familia y en ese caso, bueno, si la familia dice que sí, el paciente dice que no, se habla, también se pide intervención al profesor. ¿Y en el caso del padre? En el caso de los chicos se da intervención al juzgado, directamente, a la fiscalía o al juzgado de turno, porque está la vida de un menor entonces. En ese caso interviene directamente. En general, aprueban la transfusión. Si hay riesgo de vida y no hay otra posibilidad, lo firman directamente. Bien. Vamos. Los 7 puntos son los que hablamos. ¿Para qué sirve esto? Porque es el primer paso. Todo eso que preguntamos lo podemos preguntar al paciente, empecé por lo otro y no por esto, o bien a una persona que acompaña al paciente, o en el caso de que ese paciente sea un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, ¿sí? A algún testigo de esta situación, ¿sí? Y teniendo en cuenta siempre todo esto. Su área física, biológica, psicológica, sociológica, ¿sí? Tener muy presente la situación que está viviendo ese individuo como un todo, ¿sí? No con la fractura de la pierna, como un todo. ¿Ah? ¿Qué le pasó? Estas son las preguntas que vamos a hacer. Y vamos a ir ahora a lo que nos decía él, el motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? Es la causa por la cual el paciente concurre a esa consulta, ¿sí? ¿Y cómo se debe escribir el motivo de consulta? Tal cual lo dice el paciente. Me duele la panza. Me duele la cintura. ¿Mm? ¿Está? Siempre se escribe así. Algunos me hace falta porque vienen así. Ya sabemos. ¿Qué hace la enfermedad actual? ¿Qué es la enfermedad actual? Después del motivo de consulta desarrollamos la enfermedad actual. ¿Qué hace la enfermedad actual? Indaga sobre este motivo de consulta.
Entonces nosotros vamos a preguntar para que el paciente nos narre un poquito por qué vino a la consulta, nos va a decir que por un dolor de cintura, y de ahí vamos a ir guiándolo de una manera ordenada, ¿sí? Para que él nos pueda contar y podamos tener un poco más de información al respecto. Por ejemplo, nos va a dar un síntoma, el dolor de cintura o el dolor de panza es un síntoma del paciente. Bien, ¿qué vamos a preguntar? A ver, yo viene con dolor de panza, ¿qué le vamos a preguntar? ¿Cuándo comenzó? ¿Hace cuánto? Si hubo un cambio de alimentación. Si hubo un cambio en la alimentación, si ese dolor se acompañó de vómitos, de diarrea, de alguna otra sintomatología, de distensión, si tuvo fiebre, ¿qué más? Y los sintomas valorantes. Si ya lo repitió este dolor alguna otra vez, ¿qué más? Si aparece de noche, cuánto duró, cuánto dura, si aparece y desaparece, que eso nos va a decir que es un dolor de tipo espasmódico, ¿sí? O si el dolor comenzó y empezó a aumentar y nunca decayó, ¿sí? Ese dolor que inicia y comienza a aumentar, ¿sí? Y cada brote de ese dolor es cada vez más alto y va a ir escalando cada vez más, lo más probable es que estemos ante la presencia de un abdomen agudo, ¿sí? Ya lo vamos a ver, pero falta. Bien. ¿Qué pasa con los antecedentes personales? ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber de este paciente? Se hace ejercicio, ¿no? Vamos en orden. Sí, es alérgico. Ajá, también. Todo eso que ustedes dicen es así. Pero primero vamos a ver qué otros episodios médicos ha tenido este paciente, ¿sí? Claro, si tiene cirugías, muy bien. Está en tratamiento por algo. Le vamos a hacer las preguntas de enfermedades crónicas habituales, ¿sí? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene presión alta? ¿Es hipertenso? ¿Tiene alguna patología por la cual usted ha sido tratado? Muchas veces vienen con un cuadro, por darles un ejemplo, una infección en un dedo del pie, un dedo de la mano, severa. Ustedes dicen, este paciente seguro es un diabético. Y le preguntan, ¿usted es diabético? No. Le hacen un dosaje de glucemia y se encuentran con 300. El paciente es diabético y no lo sabe. Esa es otra cuestión. O el paciente ingresa con sintomatología compatible con una ACV, con una hemiparesia o una hemiplegia, y ustedes le preguntan a la familia, ¿está medicado por la presión? ¿Es hipertenso? No, y claro, nunca en su vida se tomó la presión. O nunca, o hace 15, 20 años, que no se hace un análisis de control, una glucemia. Eso también sucede y no es raro, es muy frecuente, muy. Es importante si es alérgico a alguna medicación, a alguna droga, a alimentos. Es importante saber los hábitos del paciente. Consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, y acá van consumo de drogas legales e ilegales, porque acá creemos que las drogas son las de consumo, las ilegales. Pero ¿y las legales que consume mucha gente? La gente consume medicación habitual para cualquier cosa. La gente toma analgésicos, antiinflamatorios para todo. Por las dudas. Diclofenac, ibuprofeno. El tafirol parece caramelo dulce de leche. La gente cree que el tafirol es inocuo. El tafirol, que es la marca comercial, el paracetamol o acetaminofeno, como se llama, el consumo crónico y permanente produce toxicidad hepática. Y toxicidad hepática en serio, Y la gente cree que como no es irritativo gástrico, no lo puede tomar. ¿Y cuál tomará el de 1 gramo?
¿Y cuánto? Y como 4 por día. Bueno, 4 gramos de paracetamol por día, todo el miércoles. Es mucho, es mucho. Si con 500 es suficiente, ¿sí? Es un analgésico leve, o sea, es un antifebril, pero claro, para todos, chicos, medianos, grandes, viejos, todos. Cuidado con esas cosas. Hemos visto toxicidades hepáticas generadas por paracetamol, por consumo. A mí me viene paciente, no, te me dieron 1 gramo cada 6 horas. No, medio, 500. Y si no, alternarlos con otros. O sea, todos tienen algún tipo de toxicidad en algún lado. El ibuprofeno tiene toxicidad renal, igual que el diclofenac. Generan agresión gástrica, porque son DINES, son drogas antiinflamatorias no esteroideas. Entonces, todo eso tiene que estar controlado. Si un día tienen un dolor de cabeza o un traumatismo, lo pueden tomar. Pero lo que voy yo es que este consumo permanente de medicación que no está indicada. Los antiespasmódicos, Sertal, Bucapil, son los nombres comerciales en realidad, pero es como se conocen, también se consumen mucho. Ni hablar clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam. Parece que ahora todo el mundo tiene que consumir eso para estar tranquilo. Salgan a correr, hagan la actividad física todos los días y van a ver que la serotonina empieza solita a regular los estados de ánimo. ¿Hay personas que lo necesitan? Sí. ¿Están en tratamiento? Sí. Indicación médica. No porque se me ocurre. Por eso que son medicamentos de venta bajo receta. ¿Sí? ¿Está? ¿Entendido eso? Hay que indagar sobre eso. ¿Qué consumo? Porque la gente cree que esas no son... Ah, no, porque yo tomo, te dicen, para la presión, tomo la metformina porque tengo la glucosa alta. ¿Y qué más? No, nada más. Ajá. Bueno, entonces le voy a recetar un paracetamol. Eso también tomo. Ah, no me dijo que tomabas nada. Ah, pero eso no es medicamento. Eso no es medicamento. Entre comillas lo digo. ¿Sí? Bien. Entonces, cuidado con eso. Ni hablar del consumo de drogas ilegales, que hoy está a la orden del día en todos los ámbitos y en todos lados. ¿Sí? Y algunas de ellas como normalizadas porque no hacen nada. Ah, bueno. Permítanme decirles que no es así. No es así. Ninguna no produce nada. Producen cosas, todas, y graves. Con el tiempo van sumando su toxicidad y terminan generando otras cosas, entre ellas lesiones cerebrales, que después se diagnostican con el tiempo, y una lleva a la otra. Bien. Y el tabaco también, así como re normal. No es normal, fumar no es normal. Y disculpen el uso de la palabra normal. No debe ser habitual, ni debe ser un hábito. Si se consume en lo personal, no me gusta, pero si se consume de manera razonable y en una situación particular, me parece bien, pero no en el consumo diario. ¿Saben quiénes son las personas alcohólicas? ¿Alguien sabe por definición cómo se define, valga la redundancia, el alcoholismo? ¿Alguien sabe? ¿No? Se define como persona alcohólica aquella que consume de manera diaria el equivalente a medio litro de vino. El equivalente en alcohol. Fíjense, saquen el porcentaje y lo podemos transferir a cerveza, a bebidas blancas. Ojo con esa definición, ¿eh? No es mucho, ¿o sí? ¿No?
Hay un montón de polifenoles que se supone que tiene el vino tinto de buena calidad, pero podemos conseguir polifenoles sin consumir el alcohol. Digo, hay un montón de polifenoles que podemos consumir sin consumir el alcohol. Así que, si es por los polifenoles, como me dicen algunos pacientes, no, pero Favaloro dijo que hacía bien. Se refería a la cantidad de polifenoles que tiene el alcohol. Hoy está demostrado que el alcohol genera daño. ¿Mm? Bien, tengamos los polifenoles de otro lado. Bien. Así que fíjense con esas cantidades que les estoy dando, por definición, lo que son las cosas. ¿Mm? Bien. Los antecedentes de viajes, esto que yo le decía hoy, un paciente que estuvo en algún lado, más de uno ha vuelto de algún viaje con alguna patología. ¿Sí? Fiebre amarilla, paludismo. Hay que tener, bueno, antes decíamos dengue, y ahora estamos invadidos por el dengue. Las inmunizaciones, ¿qué son las inmunizaciones? Las vacunas, ¿sí? Si los pacientes tienen los planes de vacunación completa, ¿sí? Es importante, sobre todo en los niños y jóvenes, que tengan el Plan Nacional de Vacunación completo, ¿sí? Es muy importante. Las enfermedades infectocontagiosas, de todo tipo, ¿sí? Ahora hemos pasado no hace tanto tiempo, por el COVID, que es una enfermedad infectocontagiosa, pero hay un montón. Ustedes han tenido la suerte, ¿sí?, de que hay un montón de enfermedades infectocontagiosas que no vieron ni conocen, porque como están vacunados y la población ha sido vacunada como corresponde, hoy encontrar un sarampión es rarísimo, gracias a Dios, porque realmente en niños muy pequeños dejaba secuelas tremendas, ¿sí? Quizá varicela sí vieron, o conocen gente que tuvo varicela. La varicela hoy, la vacuna se hace recién al primer año de vida. Algunos chicos las han tenido antes de ese primer año de vida. La varicela se hace la vacuna al año recién. Otras enfermedades como rubiola, estamos todos vacunados hoy, pero hay pacientes jóvenes, les diría, que tienen hoy una secuela de una rubiola congénita, o sea, una rubiola que tuvo su mamá durante el embarazo, ¿sí? Genera malformaciones congénitas, ceguera. Eso ya, por suerte, no se ve. Ni hablar de las secuelas que dejaba la poliomielitis. ¿Algunas escucharon hablar de la polio? ¿Sí? El último brote de polio epidémico en la Argentina fue en el año entre el 58 y el 62. ¿Sí? A partir de ese momento, ya con las inmunizaciones, ¿quién inventó la vacuna de la polio? A que si les pregunto quién hizo el gol el domingo, saben. ¿Quién inventó la vacuna de la polio? La primera vacuna de la polio la inventa el doctor Salk, que es una vacuna a virus muerto, ¿sí? A antígeno de superficie, ¿sí? Y luego, el doctor Sabin, ustedes seguramente tomaron una gotita que les daban, horrible, amarga. Bueno, esa es la Sabin oral, que ahora no se hace más, pero se hizo durante muchos años, que es una vacuna a virus vivos atenuados, ¿sí? Hoy no se hace, se está haciendo la SAL, son las dos vacunas que libraron a la humanidad de la polio. Con la gran entereza de estos dos médicos que hicieron estas vacunas y sus equipos, de que liberaron las patentes. Nunca cobraron un peso por la vacuna que inventaron. Así se hacía antes, no ahora. Nunca cobraron regalías por sus vacunas. Las hicieron y las liberaron de patente. O sea, que nadie tuviera que pagar la patente por la vacuna que ellos inventaron. No así otras vacunas. Bueno.
Actualmente ya tenemos vacunas hasta para dengue. La vacuna de dengue se viene trabajando hace un montón. La vacuna de dengue es una vacuna que está hecha en plataforma similar a la que es la de la fiebre amarilla. O sea, que es una vacuna con plataforma vieja, tradicional. ¿Qué más? Las intervenciones quirúrgicas y las lesiones traumáticas en este paciente. Me voy yendo medio por las ramas con el cuestión. ¿Qué es importante saber en relación a los antecedentes familiares? ¿Por qué es importante esto? Por lo hereditario, ¿sí? Por lo hereditario. O lo genético también. Si hay antecedentes en la familia de cáncer de mama, de cáncer de colon, de cáncer de próstata, es importante buscarlos. Si en la familia hay antecedentes de diabetes, de hipertensión, ¿sí? De patologías reumatológicas, ¿sí? Cardíacas. ¿Eso me dijiste, cardíaco? Es muy importante, ¿sí? Si viene una mamá que tuvo una enfermedad luxante de cadera cuando nació y me dice, no, la traigo a mi bebé a control porque yo tuve luxación congénita o enfermedad luxante de cadera, por supuesto que lo primero que vamos a hacer es revisar ese bebé para ver si no tiene una displasia o un antecedente de una luxación de cadera. ¿Mm? Bien, por eso es importante saber. Además, tenemos que completar toda la información que pueda dar este paciente en relación a esto que estamos hablando. Preguntarle, después que terminamos de hacer las preguntas, ¿usted me quiere contar algo más? ¿Me quiere agregar algo más? ¿Me puede decir algo más que yo no le haya preguntado? Porque por ahí hay cosas que se nos pueden pasar y el paciente les puede decir, no, porque mire que me pasó tal cosa, o hace 5 años iba en el campo y me picó una yarará y me quedé con una lesión secuelar acá en el pie. ¿Me explico? O muchas veces, no, hace 2 meses yo me caí, me golpeé la cabeza, pero después no pasó más nada. Y el paciente, me pasó con una paciente personalmente, en el consultorio que vino porque se le dormía el brazo. Hace un tiempo que se me duerme el brazo. Y buscábamos reflejo, nada. Digo, no te pasó nada, no, y no, y no. Y después dice, yo hace como 2 meses me caí en el baño, me resbalé y me golpeé en la cabeza. ¿Y qué más te pasa? No, a veces me mareo un poquito. Le hicimos una tomografía y tenía un hematoma subdural subagudo. Así que hay que seguir indagando, porque pueden empezar a aparecer cosas, ¿sí? Sobre todo cuando pueden ser situaciones a la cual, en este caso no fue este caso, lo que pasa es que ella desestimó ese golpe, pero hay muchos pacientes que ocultan información, ¿sí? O porque sufren violencia familiar, o porque no quieren contar alguna situación que han tenido. Hay que brindar un espacio de confianza con el paciente para que este paciente pueda también contarnos la verdad de lo que pasó. Y por supuesto, interrogar por sistema al paciente. Muchas veces hay pacientes que no hablan de determinada cosa cuando están con alguien más en el consultorio, que puede ser un familiar. Entonces, a veces hay que pedirle a algún familiar que salga para poder hablar de manera privada con el paciente y el paciente pueda decir las cosas que realmente quiere decir. En relación a la historia personal, tenemos que saber algunas cuestiones como costumbres y hábitos, ¿sí? Las costumbres y los hábitos son muy importantes. Tenemos un chico que se nos desmaya todas las mañanas en la escuela, un niño que no tiene un hábito de desayunar, por ejemplo, ¿sí? O una persona que está sometida a alguna dieta restrictiva, o a restricción alimentaria, o que sufre de anorexia. Hay que tener en cuenta estas cuestiones de hábitos y costumbres. Si una persona hace deporte o no hace deporte. ¿Todos hacen deporte, ¿verdad? A ver. Levanten la mano los que hacen deporte.
no hacen gimnasia, no usan la bicicleta, no caminan, ¿no? Actividad física. ¿Saben que es importante a la edad de ustedes hacer actividad física? ¿Saben eso? Les voy a hacer un par de preguntas básicas. ¿Hasta cuándo se forma la masa ósea de una persona? ¿25? Después de los 25, chau, puede llegar a mantener, pero cuidado, hay tiempo. ¿Qué más? La masa muscular. ¿Es importante tener buena masa muscular? ¿Sí? ¿Por qué? Por la fuerza. ¿Para qué sirve la fuerza? ¿Cómo? A ver, que no te... No te escucho bien. Más mitocondria. Muy bien, más mitocondrias, dicen. Muy bien, exacto. Te escucho muy mal. Más mitocondrias, ¿sí? Acuérdense que la masa muscular, cuando aumenta la masa muscular, aumenta el metabolismo de una persona, ¿sí? Y aumentan las posibilidades disminuyen las posibilidades de las patologías que conforman lo que se llama el síndrome metabólico. Obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la hipercolesterolemia. ¿Estamos? Y recuerden que el cuerpo siempre tiene memoria. Si durante la juventud ustedes constituyen una buena masa muscular, si por alguna razón dejan de hacer algún tipo de actividad física, cuando retoman, ese músculo al tener memoria reacciona de una manera mucho más rápida que quien no lo haya hecho nunca. Y ahora son jóvenes, pero cuando empiezan a pasar los años y empieza a aparecer lo que nosotros denominamos sarcopenia, que es la disminución o la atrofia de las masas musculares, ¿sí? Va a llegar un momento en que no se van a poder levantar de una silla sin apoyarse. Y ahí estamos en problemas. Porque no es para conservar el físico, es para conservar la independencia, la movilidad, ¿sí? El poder subir y bajar una escalera, el poder tirarse al piso a jugar con un hijo o con un nieto, el día que sean grandes, ¿sí? El poder cargar sus propias bolsas del supermercado hasta edad avanzada. No, poder higienizarse solo. El poder higienizarse solo. Miren qué importante esto. Muy bien, buen dato. ¿Sí? El poder, cuanto más masa muscular conservemos y más estructura ósea conservemos, más años de independencia vamos a tener. Por eso es importante concientizarse ahora de esta situación. Y espero que empiecen a moverse. Hay un montón de cosas para hacer. Tutoriales, hay tutoriales que son tecnológicos, hay tutoriales de actividad física que pueden hacer, que se pueden juntar para hacer, trabajo de fuerza, movilidad, bicicleta, correr, nadar. Yo los invito a todos a nadar, pero bueno, lo mío es obsesivo. Bien, la educación es muy importante. Esto, la educación de un paciente, ¿qué nivel de educación tiene? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante saber si un paciente tiene una... No me refiero a educación formal, ¿no? ¿Es importante? La capacidad de razonamiento. La capacidad de poder comprender un montón de cosas, ¿sí? Es importante. Poder comprender cuál es el tratamiento, qué tiene que hacer, y cuáles son los signos de alarma. Cuando nosotros tenemos dudas en relación a un paciente que concurrió a una guardia, y si tenemos dudas en relación a si comprende cuáles son los signos de alarma de la enfermedad, lo que hacemos es internarlo en observación. Porque no sé si me comprendió que si al nene le pasa esto, me lo tiene que traer enseguida. ¿Sí? A veces preferimos decir, bueno, a ver, vamos a dejarlo en internación en observación, porque no sé si esta mamá me va a entender que si al nene le pasa esto, me lo tiene que traer enseguida. ¿Sí? Es importante. ¿Es importante la historia ocupacional del paciente? Sí.
es muy importante, como hoy hablábamos, ¿dónde trabajó este paciente? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde vivió? ¿De qué trabajó? Tiene un paciente que tiene una hipoacusia severa. ¿Y usted dónde trabajó tantos años? Yo trabajaba en un taller de tornería, y claro, tiene una hipoacusia laboral. Son enfermedades ocupacionales, se llaman esas, ¿sí? Las enfermedades ocupacionales son muy importantes. Y por supuesto el medio ambiente donde vive. No es lo mismo el paciente que vive en la zona rural, que vive en una ciudad de mucha contaminación, ¿sí? O que vive en una zona donde hay muchas fábricas, ¿sí? También es importante. En relación al examen físico, no nos vamos a detallar específicamente, pero tenemos que saber que el examen físico debe ser paso a paso, es estricto, y es del pelo, como digo yo, a las uñas del dedo gordo del pie, que es el más distal. En algunos casos, algunos tienen un segundo dedo un poco más largo, pero es de pies a cabeza, ¿sí? Y el examen físico es completo. Después nos vamos a detener en la patología del paciente. Los estudios complementarios. ¿Vamos a pedir estudios complementarios? Sí. ¿Cuáles son? Los estudios de laboratorio, los de diagnóstico por imágenes. ¿Cuáles son los estudios de diagnóstico por imágenes? Vamos a empezar por lo más simple. Radiografías, ecografías, tomografías, resonancias, centellogramas, todo lo que es la radiología intervencionista, ¿sí? Que son los estudios hechos con contraste, etcétera. Los estudios cardiológicos, los estudios electrofisiológicos. ¿Saben cuáles son los estudios electrofisiológicos? Electromiografía y los electroencefalogramas, ¿sí? Y además un montón de estudios más, ¿sí? Millones, hoy. Vamos a armar luego una lista de problemas. La lista de problemas son los problemas que va a tener nuestro paciente en orden de importancia. Ejemplo, este paciente que vino con ese dolor de panza. Entonces yo voy a armar una lista. Dolor abdominal, fiebre, vómito, diarrea, malestar general. Y después si tengo el laboratorio, tengo laboratorio con glóbulos blancos altos, ¿sí? Volumen de eritrosedimentación aumentada. Y si es un niño y le duele la fosa ilíaca derecha, es una apendicitis. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a armar, una vez que yo tenga mi lista de problemas, voy a armar mis posibilidades diagnósticas. ¿Qué puede tener este niño? Una apendicitis, una gastroenteritis, una intoxicación alimentaria. ¿Y si este niño viene sin fiebre y con un dolor abdominal? Solo. Te dicen que el papá trabaja con baterías. El papá tiene una fábrica de baterías. ¿Qué tienen las baterías? ¿Qué tiene la batería? Plomo. ¿Cómo se llama la intoxicación por plomo que genera dolor abdominal? Saturnismo. Hay un cuadro de intoxicación por plomo, intoxicación crónica por plomo, que genera dolor abdominal. En otras épocas era mucho más común de ver. Por suerte ahora se ve mucho menos. Las notas de la evolución. Si es un paciente que esté internado, se le harán las evoluciones diarias del personal médico, de enfermería, del kinesiólogo que lo vio, del laboratorio, o si es un paciente que va a volver a la consulta, en su próxima consulta vamos a hacer la evolución de este paciente. Después están la planilla de indicaciones médicas, donde se detallan todas las indicaciones, y luego están las notas de enfermería, los gráficos de enfermería, los completan, por supuesto, todo el personal de enfermería, y también las planillas de los profesionales auxiliares de este paciente en la internación, ¿sí? Si lo vio el kinesiólogo, habrá una planilla kinésica, si lo ve el fonoaudiólogo, habrá una planilla del fonoaudiólogo, etc. Si lo ve el psicólogo, la planilla del psicólogo. Y por último, la epicrisis, que es un resumen. Una epicrisis es un resumen de esta historia clínica
donde incluimos todo lo que se realizó durante esa internación o durante ese periodo de atención. A ver, para que ustedes tengan un ejemplo. Me ingresa un niño con una displasia de cadera, una enfermedad luxante de cadera. ¿Sí? Ya vamos a ver después bien qué es. Ingresa este niño, lo vemos, le hacemos el diagnóstico, el seguimiento. Es una luxación de las que se denominan inveteradas, de las que no se reducen con los arnés. Vamos a suponer que tenemos que derivarlo para una cirugía al Hospital Garrahan. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Mando las 20 hojas de la historia clínica? No, hago una epicrisis, ¿sí? Hago un resumen, donde cuento desde el ingreso, lo que se realizó y por qué lo estamos derivando. El chiquito lo llevan, va, lo ven, le programan la cirugía para esto, me lo mandan con un resumen de todo lo que le hicieron y qué día lo van a intervenir. Y qué cosas les tengo que pedir yo para reenviarlo con todos los estudios. O sea, fue con una epicrisis, volvió con otra. Le hacemos todo, lo mandamos, se opera, lo mandan para que le hagamos el seguimiento. Ellos me hacen una epicrisis donde consta qué se le hizo, qué técnica, cuándo tiene que volver a control y qué tengo que hacer yo acá durante su control. Es una manera también de poder comunicarnos entre servicios con información clara y fehaciente y sin intermediario. Va con una epicrisis, vuelve con una epicrisis. Y cada epicrisis queda guardada en la historia clínica. Entonces yo sé de un montón de pacientes que, por ejemplo, niños con parálisis cerebral, meningocele, que los tratamos en instituciones como en el Garrahan, en Buenos Aires, en el Hospital San Roque, que siempre vuelven con su epicrisis. Entonces, todo eso queda archivado en mi historia clínica o en el servicio. Entonces, yo sé qué le hicieron, cuánto le hicieron, cuándo lo citaron. Si el paciente por alguna razón no viene a control y tiene que ir a control, yo la llamo a la trabajadora social, mira, este nene no vino a control, tiene que ir el miércoles a Paraná. ¿Sí? De esa manera podemos comunicarnos entre los servicios sin intermediarios y de manera clara. Para eso sirve la epicrisis. Tiene valor también estadístico, porque sé cuáles son los pacientes que yo tengo y que tiene cada uno, ¿sí? Y siempre se archivan en los servicios, en las historias clínicas de los pacientes que están en los diferentes servicios. ¿Está? Y por último, la historia clínica es la base por la cual ustedes van a confeccionar su ficha kinésica. Que la van a ver con Andrea, la ficha kinésica. Es muy importante tener la historia clínica o un resumen de su historia clínica para poder confeccionar de manera adecuada la ficha kinésica. En la ficha kinésica, todos estos interrogatorios, el examen físico, por qué consultó el paciente, etcétera, también lo van a hacer ustedes, pero desde el punto de vista kinésico. Porque ustedes como kinesiólogos tienen que llegar a un diagnóstico kinésico del paciente. Yo les puedo decir que el paciente tuvo una lesión de ligamento cruzado y que se operó, ¿sí? Ese es el diagnóstico médico. ¿El diagnóstico kinésico es el mismo? No. ¿Cuál va a ser el diagnóstico kinésico de ese paciente? No puede realizar una. Tenemos que evaluar cuál es su limitación o su incapacidad para poder trabajar en base a eso y rehabilitarlo en sus tareas habituales. Por eso es importante saber para qué sirve cada cosa. Y quizá un montón de cosas. Hay un montón de patologías que ustedes van a tomar una postura completamente distinta al diagnóstico médico. ¿Y está bien? Así tiene que ser. Por otra parte, es muy importante que siempre tengan conexión y consulta de manera directa con quienes les mandan los pacientes, o con los otros colegas que trataron el paciente, o con cualquier otra persona que haya asistido al paciente de una u otra manera, ¿sí?
Cuando uno va a un servicio y está internado este paciente, ustedes van a hablar con la enfermera, con el fonoaudiólogo, con el psicólogo, con el técnico en ortesis, con el médico que está a cargo. Es muy importante que podamos tender una red de atención para nuestro paciente. El trabajo en equipo hace de que el paciente se beneficie y mucho, y que los equipos estén comunicados, que es importante. No es lo mismo que yo esté en el consultorio con el paciente y me vaya a donde está el kinesiólogo y lo llame al técnico en ortesis y entre los tres podamos hablar y plantear de cuál va a ser el equipamiento protésico que vamos a usar con este señor que está amputado. ¿Sí? No es lo mismo que lo decida yo sola. ¿Por qué lo voy a decidir yo sola? Si yo tengo el kinesiólogo que trabaja con el paciente amputado y tengo el técnico en órtesis y prótesis. ¿Está? Porque a mí se me puede ocurrir que ese paciente puede andar bien con un pie Sach. Y el kinesiólogo me dice, no, mira que es muy joven, quizá un pie semidinámico para empezar a andar mejor. O ese icono de enchufe de esa prótesis, no, me parece que este tiene el muñón, ayer casualmente estábamos hablando, no, porque este paciente tiene un muñón que todavía no está formado definitivamente, o tiene un muñón deforme porque no realizó los vendajes, porque no vino a rehabilitación a tiempo, y ahora me parece que con un liner va a andar mejor que con este sistema de suspensión. Entonces, siempre es importante el trabajo en equipo. ¿Sí? Además, trabajar solo es horrible, es feo. Siempre hay que trabajar en equipo, con los colegas, siempre nos enriquecemos trabajando en equipo, siempre hay alguien que ve lo que nosotros no vemos, o alguien que aporta lo que nosotros no sabemos. Entonces, siempre es importante el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. ¿Está? Los equipos trabajan siempre mejor que las partes individuales. ¿Sí? La visión de todos es más importante que la visión de un solo. ¿Sí? Y el beneficio va a ser ¿para quién? Para el paciente que está con su patología o su problema de salud. ¿Ah? Bien. ¿Preguntas? Se aburrieron ya escuchar. ¿Entendieron cómo es la historia clínica? Es un tema un tanto repetitivo, pero ya la semana que viene vamos a empezar ya con las lesiones. La semana que viene vamos a empezar, con Andrea van a ver la parte de ficha kinésica. Mañana. En el campo dice miércoles, el 17 de mañana. Me parece que sí, mañana. ¿Mañana? De 2 a 4, sí. Sí, sí, mañana, hasta donde fui, mañana. Déjenme constatar, porque yo tengo todo, tengo las cosas digitalizadas, pero las tengo a sistema de antes también. ¿Me dejan un minuto que hablo con Andrea? Y le confirmo. Un segundo y les contesto.
Me parecía que yo le tenía así. El miércoles próximo es ficha kinésica. Vamos a dar, el martes empezamos con las generalidades de fracturas conmigo y el miércoles 27 empiezan con ficha kinésica. ¿Está? Mañana. No, mañana no tienen. Mañana no tienen. Arranca la semana que viene. Practico la semana que viene. Sí. Practico la semana que viene. Está liviana esta semana.